Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial. Chicos, estamos en la semana de la educación inicial. Ustedes lo sabían, chicos, una semana muy bonita en la cual nosotros hacemos una serie de actividades, de reuniones con los niños, con los papitos y hablamos de la importancia de la semana de la educación inicial. Pero el día de hoy tenemos un tema relacionado al perfil y funciones del auxiliar de educación inicial como tema número 4. Y hoy vamos a hablar, chicos, del rol tan importante que tiene el auxiliar dentro de la educación temprana. ¿Por qué le decimos educación temprana? Porque previamente no tenemos que considerar que la educación inicial es el aspecto básico, inicial que el niño necesita para poder adaptarse a todo lo que corresponde en el desarrollo de su aspecto académico, ¿sí? Entonces, para poder considerar este punto tan importante, vamos a hablar de algunos puntos que vamos a tocar antes de entrar a las disposiciones generales, a las disposiciones legales que corresponden al perfil y función del auxiliar de educación inicial, ¿sí? Bueno, primero que todos, chicos, yo tengo que considerar una pregunta y me tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué el rol del auxiliar de educación inicial es vital para la educación temprana? Esa es una pregunta que yo tendría que realizarme y tendría que pensar el hecho de por qué existe esta importancia respecto a lo que va, ¿no? En el desarrollo que tiene este profesional, ¿sí? Los niños, chicos, en sus primeros años de estudio, además de contar con el apoyo de un docente, cuentan con el apoyo del auxiliar en educación inicial, ¿no? Que si bien no es la persona encargada de manera directa de instruir a los niños, pero sí tiene un rol muy importante en la educación temprana. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta, primero, ahondar cuál es la importancia de ser auxiliar de educación inicial. Y vamos a respondernos una preguntita. ¿Qué es el auxiliar de educación inicial? Vamos a empezar, chicos, por entender que el auxiliar de educación inicial es un profesional, chicos, cuya labor se concentra en brindar apoyo a los docentes en educación inicial, así como también en la asistencia a los niños que tienen a su cargo, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos que comprender que para entender la importancia que tiene el auxiliar de educación inicial, tenemos que considerar ese rol y esas funciones necesarias que tiene que cumplir. Y dentro de estas funciones necesarias están involucradas algunos valores y algunas funciones específicas, no tanto del entorno legal o el entorno administrativo, sino más que nada del entorno emocional, ¿sí? Una de sus funciones importantes es tratar de interactuar con los niños. El auxiliar de educación inicial, ¿sí? Son los que interactúan directamente con los niños en el aula. Es por eso que en los salones de clase se observa que evidentemente el auxiliar realiza esta interacción, que no solamente responde a la necesidad de atención que los niños pequeños tienen, sino también para que pueda contribuir a su desarrollo social. Puesto que al interactuar con los niños, chicos, los auxiliares deben cumplir esta función de guía, de orientador, que les permite desarrollar sus habilidades, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Entonces, de primera mano ya sabemos que este auxiliar de educación inicial tiene una función netamente social, ¿verdad? Para que el niño pueda desarrollar este aspecto social, este aspecto emocional, de poder interactuar, de poder integrarse con su grupo. Entonces, ya sabemos que esa es una de las primeras importancias que el auxiliar de educación tiene que desarrollar dentro de un aula, ¿sí? ¿Cuál será otra fase importante que el auxiliar tiene que cumplir? Pues evidentemente el auxiliar tiene que cumplir el aspecto de poder contribuir en la adaptación de los niños al aula de clases. Y esta es la fase mucho más difícil que tiene que realizar o es un desafío que el auxiliar debe de sí o sí cumplir, ¿sí?
Y muchos de nosotros diremos, Miss, pero a veces hay niños que no quieren estar en el aula, ¿no? Que a veces como que no quieren acercarse. Pues déjame decirte que esto es algo muy normal. El auxiliar de educación inicial tiene que comprender que el niño, ¿no? Se está adaptando a un círculo nuevo, a un entorno nuevo. Entonces, en los primeros años es muy difícil que el niño se vaya adaptando en la primera vez, porque ellos están recién saliendo de ese entorno familiar, están interactuando recién con otros niños y con otras personas que no son sus familias, que no son el entorno. Es por ello que nosotros tenemos que considerar que el auxiliar de educación inicial, al estar en contacto directo con los niños, viene a ser el soporte que les va a ayudar en su proceso de adaptación, motivándolos a expresar sus emociones, a sentirse seguros en el entorno educativo y a forjar lazos con otros estudiantes de su misma edad. Es por eso que el auxiliar de educación inicial tiene funciones y tiene pasos importantes a contribuir en la educación del niño, en la educación temprana, ¿sí? Otra fase o otro punto importante que tiene que seguir el auxiliar de educación inicial es contribuir o seguir las directrices del docente de educación inicial. ¿Esto con qué función lo hace? Por ejemplo, si el docente le da la facilidad al auxiliar de que ya tiene todo su programa de actividades establecido, nosotros siempre vamos a pensar que es mucho más importante el trabajo en equipo. ¿Y por qué el trabajo en equipo? Porque el auxiliar de educación inicial también es un profesional que se dedica a la atención de los niños, que se dedica en una forma más interactiva, más directa, más de guía, más de orientación, de asistencia y atención al niño. Entonces, esto es algo que me gusta mencionarlo porque me da pie a que nosotros podamos comprender la importancia de que el auxiliar de educación tiene que desarrollar ciertas habilidades y ciertos valores. La primera habilidad que tiene que desarrollar pues sería orientado a la observación. Sabemos muy bien que como servidor del área educativa nosotros tenemos que cumplir la fase de observación, que es lo que permite en cierta manera esta interacción completa entre el docente, entre el auxiliar y entre el niño. ¿Por qué digo que cumple esta función completa? Porque el auxiliar, cuando se dedica a poder observar a un niño de forma externa, va también a entender, en pocas palabras, sus actitudes internas. Entonces, cuando hay una comprensión total del comportamiento de un niño, qué es lo que pasa con ese niño, entonces estamos entendiendo de qué mundo viene, de qué hogar viene, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y esto nos va a permitir a nosotros, pues evidentemente, trabajar o atenderlo de manera individualizada, que es algo que siempre hacemos, pero lo vamos a trabajar de otra manera y vamos a poder asistirlo apropiadamente, ¿sí? Es por ello que yo hablo mucho de las funciones y el perfil que debe de tener el auxiliar. Pero a ver, qué otros valores tiene el auxiliar de educación? ¿Qué otros valores tiene el auxiliar de educación? A ver, chicos, pueden escribir en el chat también. ¿Qué otros valores tienen? A ver, chicos. Pues otro de los valores importantes que también tiene el auxiliar de educación inicial es la paciencia, que es crucial para poder comprender las necesidades y asimismo guiarlo en todo su proceso de desarrollo, su proceso de aprendizaje. La paciencia es algo que sí o sí permite que el auxiliar sí pueda responder ante todas las necesidades e intereses que el niño tiene de manera calmada y comprensiva, sin presionarlo. ¿Y por qué lo recalco? Lo recalco por una sencilla razón. Últimamente estuve viendo algunos videos, algunas noticias muy desagradables y muy penosas respecto a las actividades y a las acciones que realizan algunos disque profesionales en educación. Digo disque porque evidentemente yo no podría llamarlo profesional,
Entonces, tendría que considerar que no es el profesional que normalmente debería ser llamado de esa manera para poder atender a cada uno de sus niños. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Viendo ese video, viendo esas noticias, ¿podríamos decir que el auxiliar de educación inicial está cumpliendo su función adecuadamente entonces? No, ¿verdad? No lo está cumpliendo. Entonces nosotros por ello tenemos que hablar de estos valores importantes y circunstanciales que el auxiliar de educación debe generar, debe tener, debe desarrollar. Recordemos que el auxiliar de educación interactúa con los niños. Recordemos que el auxiliar de educación los asiste, que el auxiliar de educación está para escucharlos, para observarlos, para guiarlos, para poder trabajar con ellos, para interactuar con ellos y se gestione o ayude a desarrollar al niño esta habilidad social, este trabajo colaborativo, este trabajo en equipo, que es sumamente necesario para que el niño se sienta pues integrado en el aula, ¿sí? Entonces, dentro de los valores que hemos hablado, chicos, hemos hablado de la paciencia. Sabemos que es crucial y que es necesaria para comprender a los niños. Pero ¿será solamente ese único valor que debe de tener el auxiliar de educación inicial, chicos? ¿Será solamente ese? No, ¿verdad? Muy bien, Edith, muy bien, Margarita, muy buenas tardes, chicos, a todos los que ya están conectándose. Claro que sí, evidentemente no es el único valor. Otro valor importante que tiene que definitivamente desarrollar es la empatía. Y ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué? ¿Qué significa ser empático? ¿O por qué tengo que yo desarrollar la empatía? Pues evidentemente para desarrollar la empatía yo tengo que ser consciente de que definitivamente la empatía permite al auxiliar ponerse en lugar de los niños, comprender sus emociones, sus necesidades, para que ellos se sientan seguros y tranquilos en el ambiente escolar, ¿verdad? Entonces, es la empatía lo que hace que se dé esta conexión emocional con los niños, esta integración que va a facilitar el proceso de aprendizaje y desarrollo de cada uno de los niños. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Pues les digo por lo siguiente. En las noticias, estas noticias negativas, vamos a llamarlo así, en la cual se ve que este disque o estas disque auxiliares de educación realizan actividades, ¿no? Con niños, entre comillas, pues ahí se ve que definitivamente no tienen empatía, ¿verdad? No hay esta consideración, no tienen esta capacidad de paciencia, de comprensión. Entonces, evidentemente, chicos, tenemos que considerar que al ser auxiliar de educación hay que llevarlo con orgullo, ¿sí? El ser auxiliar de educación implica que tú trabajes con tus niños, que tú abogues por ellos, que tú los protejas, que tú los comprendas. Un niño tiene que sentirse valorado, comprendido, tiene que sentirse, está dentro de un círculo en el cual va a sentirse amado. ¿Y por qué les digo esto? Porque los niños necesitan atención, pero necesitan también una muestra de amor, un vínculo de amor, un vínculo afectivo que les permita desarrollar su propia seguridad, ¿sí? Como dice acá nuestra estimada Edith, nos dice no tienen tolerancia. Claro, no hay tolerancia ya en algunas personas que ejercen esta función sin antes comprometerse adecuadamente con la función laboral que han elegido. El auxiliar de educación inicial definitivamente tiene que integrarse con el niño, vincularse con todos sus niños, sentir que si algo le pasa a uno de ellos, a ti también te choca porque son tus niños, tu aula. Como se dice, la educación o el educador o el que está envuelto en las actividades de educador tiene que considerar que es una función de vocación de servicio. Y esto implica que tú tengas esta responsabilidad. Y esta responsabilidad, ¿qué va? ¿O a qué le llamamos responsabilidad? El auxiliar debe asumir la responsabilidad de cuidar la salud, seguridad y bienestar de los niños, chicos. Esto incluye garantizar la higiene, el orden, la organización del aula, así como también brindar la atención personal a los niños cuando lo necesiten. La responsabilidad es algo muy fundamental para el buen funcionamiento del aula y el desarrollo de los niños.
Por ende, nosotros tenemos que comprender que el auxiliar entonces es paciente, es empático, es responsable y también tiene que desarrollar una habilidad muy importante. La primera habilidad importante fue la observación, que es algo que ya hemos explicado. Pero la segunda habilidad importante, ¿cuál será? Pues definitivamente es la capacidad de adaptación que va a necesitar. El auxiliar debe estar preparado para adaptarse a las necesidades individuales de cada niño, a las diferentes situaciones que pueden presentarse en el aula, a las diversas dinámicas de grupo que se van a trabajar. La capacidad de adaptación permite al auxiliar que va a ser para que sea más flexible, más proactivo en su trabajo, creando un entorno educativo seguro y estimulante. Y evidentemente yo tengo que tomar en cuenta este aspecto del perfil profesional que voy a tener. Por eso que les estoy hablando antes de entrar directamente en las disposiciones legales o a las disposiciones normativas, ¿sí? Para poder comprender que esta función del auxiliar o este perfil que debe de cumplir el auxiliar de educación inicial debe ser integrando todos estos aspectos. ¿Qué otro punto importante yo tengo que considerar? Pues el amor por los niños, el amor que yo debo dar a mis niños. Debo tener un profundo amor por ellos, lo que definitivamente me va a llevar a protegerlos, a cuidarlos, a apoyar su desarrollo, a apoyar su crecimiento, su integración, ¿verdad? El amor por los niños genera una conexión emocional muy especial, lo que definitivamente va a facilitar la comunicación y aprendizaje que el niño va a tener. Entonces ustedes me dirán, Miss, pero entonces, ¿cómo hago para que ese niño genere ese vínculo conmigo? Muchas personas me preguntan eso, ¿no? A veces me dicen, Miss, usted rapidito conecta con sus niños. ¿Cómo hace para que conecten así de esta manera tan rápida? Pues primero que todo, chicos, yo aplico el aspecto de la observación. Primero observo, primero veo cómo se integra, cómo se desarrolla con sus niños, con sus amigos, cómo se relaciona con el entorno, cuando se despide del papito, de la mamita, cómo se despide de ellos, cómo el papá y la mamá se despide también de los niños. ¿Y por qué observo todo esto? Porque todo esto me ayuda a mí a tener una comprensión mayor de qué niño tengo yo o de qué mundo viene ese niño, para poder yo aplicar, evidentemente, ciertos lazos emocionales, ciertos lazos de conectividad, de vinculación con el niño. Luego de esto, poco a poco le voy ofreciendo mi confianza, mi apoyo, mi ayuda, mi orientación. Al comienzo hay niños que quizás lo van a sentir como que, ay, no, no quiero, ¿no? O que no, no te acerques. Pero esto no quiere decir que el niño no te vaya a tomar atención o que no te vaya a respetar, porque lo primero que haces tú cuando ingresas a un aula es decirle a los niños las normas que vas a trabajar junto con ellos, respetando, claro está, a tu auxiliar, a tu docente, las normas de convivencia, y el niño no lo va a aceptar de noche a la mañana, sino que lo va a aceptar de manera progresiva. Y ahí está el punto, chicos, en aprender a conocerlo, su nombre, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se desarrolla, qué va a necesitar, o estar muy atenta a sus necesidades, a sus intereses, y esto nos va a permitir a nosotros tener algo muy importante, porque el niño observa, y el niño observa muy bien, mucho más de la cuenta de lo que tú crees. El niño observa de manera más detenida, el niño observa de manera más específica, más directa. Tú puedes estar haciendo otras funciones, pero el niño con un ojito ya te está mirando, con un ojito ya está mirando lo que haces. Y a veces tú dices, ay, ¿dónde he dejado cierto, por ejemplo, no? A veces yo digo, ¿dónde he dejado, un ejemplo, ¿dónde he dejado el juguete tal? Y me responden todos, Miss, lo he dejado allá. Entonces quiere decir que ellos me están mirando, ¿verdad? ¿O no? Quiere decir que me están mirando. Entonces es ahí donde yo puedo comprender y captar esa atención necesaria que yo necesito para poder trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, para poder hablar y fundamentar qué otro valor o qué otros valores o qué otras
especificaciones son necesarias como perfil para auxiliar en educación, tengo que hablar uno de los valores muy importantes también, considerados en la solidaridad. El auxiliar de educación inicial, chicos, tiene que ser solidario con sus niños, con los padres, con los maestros, con todos los miembros de la comunidad. Debe haber un trabajo colaborativo, debe haber un trabajo en el cual pues permita que el niño pues evidentemente se sienta integrado. Y esto nos permite a nosotros conocer que la solidaridad permite al auxiliar trabajar en equipo, compartir conocimientos, experiencias y apoyar a los demás en el proceso de aprendizaje. Porque si definitivamente no hay solidaridad, pues no hay un aprendizaje directo, no hay un aprendizaje colaborativo tampoco. Y otro punto importante que el auxiliar debe de tener y que todos ustedes lo están cumpliendo aquí, porque todos ustedes lo están cumpliendo aquí, la disposición a aprender. El auxiliar de educación inicial tiene que aprender, tiene que tener disposición para aprender, pero sobre todo tiene que saber, ¿sí?, en qué falla para poder mejorarlo. Eso es lo que tiene que ser el auxiliar de educación inicial. Entonces, el auxiliar debe tener una disposición de aprendizaje para poder actualizarse continuamente sobre las nuevas metodologías, las nuevas técnicas, las nuevas estrategias educativas. La disposición a aprender permite que el auxiliar, evidentemente, pueda mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que contribuye a la calidad en la educación que reciben los niños. Porque recordemos algo muy importante. Si el auxiliar y el docente son debidamente capacitados, pero capacitados a conciencia, son debidamente proyectados a trabajar con sus niños para lograr todas las expectativas en ellos, pues definitivamente ya ese grupo va a salir adelante. Y ahí nomás te das cuenta que te estás comprometiendo con tu función laboral, con tu función profesional, ¿sí? Es por eso que nosotros hablamos de la importancia, ¿sí?, de lo que corresponde al auxiliar de educación, ¿sí? Y tengo que tomarlo en cuenta porque estamos hablando del tema orientado al perfil, ¿sí? Y esto nos va a permitir a nosotros conocer que definitivamente, pues, el auxiliar de educación inicial eh, es muy importante dentro de lo que corresponde, ¿no? La función específica dentro de un aula, ¿sí? Ahora, algo que también quiero agregar como parte del perfil y de funciones, más que nada como parte de perfil antes de entrar a las funciones, es que el auxiliar de educación inicial es el que complementa la labor del profesor, pues definitivamente toma participación en todas las tareas, tanto de carácter administrativo, pedagógico, tutorial frente a los alumnos. También afirma los valores morales, dado que se ocupa de evaluar constantemente las acciones de cada uno de los niños, ¿no? La bondad, el cambio de personalidad que pueda tener el niño. También el auxiliar de educación es el que afirma la autoestima, en tanto que alienta a sus alumnos para que posean una mayor seguridad y aprendan a valorarse y a tomar ciertas determinaciones propias sin que nadie los maneje. O sea, en pocas palabras, es el auxiliar en quien motiva, quien inspira, quien hace que el niño pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Nosotras, los docentes y las auxiliares de educación inicial, gestionamos ese pensamiento crítico en el niño, para que el niño pueda tener esta capacidad selectiva de lo bueno y de lo malo. Chicos, todos aprendemos, pero déjame decirte que la mejor forma de aprender es cuando tú dejas que tus niños te enseñen. Los niños son tan inocentes, tan naturales, que tú puedes aprender un montón de ellos. Yo, de verdad que a lo largo de toda mi carrera, de toda mi experiencia, yo he podido aprender de mis niños muchas cosas importantes que han ido, que a través del tiempo he ido mejorando en mis funciones. Es por eso que yo les invito a que ustedes cumplan, ¿no?, y las disposiciones que tiene que cumplir el perfil o el auxiliar de educación inicial, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta
que el auxiliar de educación inicial logra la educación integral, porque mediante sus procedimientos complementa en todas las actividades que son necesarias para que el niño pueda gestionar su propio aprendizaje. Entonces, dicho esto, chicos, nosotros tenemos que pasar a nuestro siguiente PPT y vamos a hablar ahora de las funciones y disposiciones, ¿sí? Un ratito, chicos. Voy a cambiar de PPT. Ahora sí. Y vamos a hablar, chicos, de las disposiciones generales sobre el perfil de educación inicial, ¿no? Sobre el perfil del auxiliar de educación inicial. Y para esto, chicos, vamos a tomar bastante atención, ¿sí? Primero que todo, chicos, tengo que complementar con ustedes lo siguiente, ¿sí? En las disposiciones generales que se establece para poder trabajar como auxiliar de educación inicial, establecen que este profesional es el que evidentemente va a apoyar a las actividades formativas y disciplinarias del docente. Quiere decir que el auxiliar de educación va a ser la mano derecha, ¿verdad? Del docente, incluyendo actividades extracurriculares y el desarrollo de la institución educativa y todo lo que corresponda, ¿no? Para el beneficio y formación integral de sus estudiantes. El auxiliar de educación inicial, chicos, también va a coadyuvar, ¿no? En la implementación del currículo educativo y en la atención de las necesidades de los estudiantes, incluyendo apoyo a la autonomía y a la integración social que el estudiante necesita, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar un poquito de este punto porque eso nos permite a nosotros considerar, ¿no? ¿Por qué razón es tan importante? Un ratito, chicos. Ya, ahora sí. Vamos a hablar ahora, chicos, lo que corresponde, por ejemplo, eh, a la normativa que existe para lo que corresponde a lo que viene a ser el proceso de contratación que normalmente se da en el Estado. Y dentro de este proceso, pues evidentemente se emiten cronogramas, se emiten normas técnicas, pero sobre todo se emiten ciertas disposiciones. Y estas disposiciones nos permiten a nosotros conocer y considerar que el auxiliar de educación inicial está integrado, chicos, ¿sí? En lo que corresponde a la ley docente. Ustedes me dirán, Miss, entonces nosotros sí estamos dentro de la ley docente, los auxiliares. Claro, los auxiliares que ya tienen una formación profesional y que trabajan como auxiliar, pues están integrados dentro de lo que es el auxiliar, dentro de lo que es la ley de educación, ¿no? La ley de ciertas modificaciones que son muy necesarias comprenderlas para que nosotros podamos tomar en cuenta que todo cargo que está creado y está desarrollado laboralmente dentro de un Estado está debidamente guiado por una ley, ¿sí? Ahora, para poder conocer un poquito más de estas disposiciones, tenemos que complementar que el auxiliar de educación es un servidor que presta apoyo al profesor de la educación básica regular en los niveles de educación inicial y secundaria y en la educación básica especial en los niveles de educación inicial y primaria, en sus actividades formativas y disciplinarias con los estudiantes. Tenemos que considerar también que el auxiliar de educación, chicos, va a ayudar a desarrollar competencias y capacidades contenidas en el currículo nacional de la educación básica, junto con sus programas curriculares, para poder resolver problemas, poniendo en práctica sus conocimientos, facultades para analizar la realidad, reconociendo las posibilidades con las que cuenta para poder intervenir en ella. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo como auxiliar de educación inicial tengo que conocer el currículo nacional. ¿Por qué tengo que conocer el currículo nacional, chicos? Porque el currículo nacional me establece la guía necesaria para también yo conocer cómo puedo abordar a mis niños o cómo puedo ayudarlos según a la guía que mi docente me va a dar, ¿no? Según las directrices que mi docente me va a dar. El auxiliar de educación, chicos,
depende jerárquicamente del director de la institución educativa, pero sin embargo cumple la función de apoyo al docente de aula. Los auxiliares de educación no deben desarrollar ciertas funciones técnico-pedagógicas que le corresponden al docente. Por eso tenemos que separar términos para poder conocer qué es lo que nos dicen estas disposiciones normadas respecto a las funciones del auxiliar de educación. También tenemos que comprender que los auxiliares de educación, para el cumplimiento de sus funciones, mantienen permanentemente comunicación y coordinación con el Comité de Gestión de Bienestar, personal directivo, docentes, personal administrativo y padres de familia. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Vamos a separar en dos rubros, ¿sí? Primero tenemos los auxiliares de educación que trabajan en el Estado, que para poder trabajar en el Estado tienen que tener como mínimo sexto ciclo de educación pedagógica o el octavo ciclo de educación universitaria. Más ello tiene que tener sus capacitaciones orientadas a lo que van a las funciones específicas del auxiliar de educación. Los auxiliares que trabajan en el sector privado pueden tener una formación educativa en el primer, segundo, tercer ciclo, pero a la vez pueden estar ejerciendo funciones de auxiliar dentro del sector privado, ¿no? Que eso ya corresponde a la institución privada. Las instituciones nacionales, chicos, tienen estas áreas orientadas al Comité de Gestión de Bienestar, y las instituciones privadas tienen a lo que respecta, por ejemplo, al servicio de bienestar educativo, ¿sí? En el cual, pues, nosotros trabajamos de la mano con esta área, ya que nosotros vemos todo el aspecto de desarrollo del niño, ¿sí? Y cualquier observación, pues, evidentemente nosotros vamos a desarrollarlo, ¿sí? Así que vamos ahorita a seguir con el siguiente PPT. A ver, un minutito. Y vamos a hablar de un punto muy importante. Chicos, las funciones de educación, funciones generales del auxiliar de educación. Y para esto voy a tener que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Dentro de las funciones generales, chicos, no específicas, porque aquí cuando hablamos de funciones generales hay pautas que definitivamente no van a estar inmersas dentro de las funciones específicas, porque luego vamos a ver las funciones específicas por cada nivel. Esto nos permite a nosotros tener un aspecto más amplio de lo que respecta a las funciones que el auxiliar de educación desarrolla, ¿sí? El auxiliar de educación inicial va a apoyar a los profesores de turno en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los estudiantes durante el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se organizan en la institución. Quiere decir esto que yo voy a estar muy atenta al ingreso, al recreo, a la salida, a las visitas que se desarrollen con mis niños. 2, voy a propiciar y coadyuvar al mantenimiento de un adecuado clima institucional de cooperación, amistad y respeto entre los miembros de la comunidad educativa donde labora. Pues aquí les comento a ustedes, chicos, un caso muy cerquita que pude ver, ¿sí? Que había una disputa entre dos auxiliares, ¿ya? Y una vez se tenían que juntar todas para poder ambientar la institución respecto al Día del Padre, creo, más o menos, me acuerdo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que estos auxiliares tenían sus problemas entre ellas, ¿no? Y una le hablaba a su profesora, ¿no? A su profesora de aula, mal de la otra también, y una serie de conflictos que se originaron porque las profesoras de cada aula pues también entraron en disputa, también ya no se saludaban y una serie de factores que definitivamente afectó mucho el clima institucional, ¿sí? Y entonces, ¿estoy incumpliendo esa función general, chicos? Si yo fomento esa desunión, ¿lo estoy incumpliendo o no? ¿Ustedes qué dicen?
Sí, lo estoy incumpliendo, porque yo no puedo estar fomentando un clima institucional inadecuado. Yo no puedo hablar mal de otro compañero por más que yo no me caiga. Chicos, de la puerta para la calle, yo puedo hablar con quien se me dé la gana y puedo de repente hasta hablar de más, si yo quiero. Pero dentro de la institución yo tengo que respetar este clima laboral. ¿Y saben por qué había afectado? Porque las profesoras de aula ya no se hablaban. Es más, habían pedido hasta que cambien de turno en el recreo para que sus niños no se junten con sus niños de la otra aula. O sea, estaba afectando a la comunidad educativa, ¿verdad? Y los niños no tienen nada que ver en asuntos de adultos, chicos. Entonces nosotros tenemos que considerar, cuando hablamos de poder ayudar a mantener un clima institucional adecuado, pues evidentemente hablamos de que tenemos que estar con el respeto hacia todos y por todos, ¿sí? Luego también hablamos de mantener actualizado el cuaderno de incidencias, la ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo, el registro de asistencia, el control diario de los estudiantes y llevar un cuaderno en asistencias, traslados y retiro de estudiantes. ¿Será que el auxiliar de educación inicial tiene su portafolio? ¿Será que el auxiliar de educación tiene sus documentos a presentar? Pues claro que sí, el auxiliar de educación lo tiene. ¿Y cómo que lo tiene, Miss? Ustedes me dirán, Miss, ¿pero cómo es eso? Pues sí, evidentemente, nosotros tenemos que tener un cuaderno de incidencias en donde vamos a apuntar todas las incidencias que nosotros veamos conveniente o todo lo que pueda pasar, la ficha de seguimiento de los estudiantes, vamos a tener el registro de asistencia, el control diario de los estudiantes y también vamos a tener que considerar por qué mi alumno faltó, si justificó o no justificó, y si hay algún alumno que se ha retirado, ¿sí? Ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a tener que tener toda esa información? Porque puede pasar alguna situación en la cual algún niño esté afectado y evidentemente vamos a tener que responder mediante un proceso, ¿no?, de información a la dirección sobre quiénes han faltado, sobre quiénes están faltando, qué es lo que ha pasado y una serie de inconvenientes. Ahora, informar y coordinar con la dirección, ¿sí? Responsables del Comité de Gestión de Bienestar los problemas de conducta de los estudiantes y proponer acciones que posibiliten mejorar dichas conductas, así como reportar la asistencia de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dentro de mi aula voy a poder derivar al Comité de Bienestar Educativo si es que tengo un alumno que ya tiene problemas de conducta. Si yo lo observo y yo veo que este alumno necesita una atención oportuna, pues voy a tener que derivar al área para que sea evaluado, ¿sí? Para poder tener todo de manera ordenada, ¿sí? Sí, muy bien, Eury, es muy importante. Chicos, ¿y por qué es muy importante? Pues le voy a decir por qué es importante, ¿sí? Primero lo siguiente, que, por ejemplo, ¿no? En mi institución pasó un caso que un niño no había faltado ya bastantes días, pero el auxiliar no había estado tomando la asistencia, no se había comunicado con la mamá, nada. Y le había puesto A de asistió, ¿no? En una de esas se viene la policía a la institución y nos dicen y nos piden a nosotros, ¿no? En ese entonces estaba como coordinadora del área y nos piden a nosotros, a la institución, que definitivamente nos den la información de asistencia de los niños. Entonces nosotros dijimos, claro, podemos darle, no hay ningún problema, ¿no? Y le pedimos al auxiliar, ¿no? La asistencia, nos dan la asistencia y viene, pues, ¿no? El policía me dice, pero la mamá ha denunciado la desaparición del niño desde ya hace 7 días. Entonces yo le digo, ¿así? Ahí voy a consultar con la auxiliar. Entonces me fui a hablar con la auxiliar y el auxiliar me dice, ¿no? Eh, no, pero es que sí, ahí está la asistencia. Yo le digo, a ver, estimada, mira, primero tienes que indicarme la verdad, si tú has puesto o no la asistencia así por así, o si realmente has estado tomando asistencia a tus niños. Y me dice, no, pero sí, ahí está. Y no lo negaba y seguía insistiendo. Entonces, en una de esas, yo tuve que decirle que suba, que estaban los policías pidiendo hablar con ella, ¿no? Y ella sube, ¿ah?
todavía toda, como se dice, toda orgullosa, ¿no? O sea, como que un poco fastidiada porque le había llamado la atención. Y los policías pues le dicen, ¿no? Que ella, que el niño está desaparecido hace varios días, que quién es el que ha venido a dejarlo, quién es el que ha venido a recogerlo, porque usted está diciendo que el niño sí ha venido a estudiar. ¿Quién lo ha dejado, señora? Le dice este auxiliar, le dice el policía, ¿no? Y la señora comenzó a titubear y de ahí comenzó a llorar. Entonces, como yo le dije, hubiera sido más fácil que me digas la verdad a que te vuelvas envuelta en toda esta situación, ¿no? ¿De qué pasaba que el niño, no había llegado a la escuela, pues no estaba en la escuela, el niño pues estaba con el papá, ¿no? Entonces, pero la mamá no había tenido conocimiento de que se lo había llevado varios días. Entonces, pero yo también digo, ¿no? Y la mamita tampoco vino a preguntar al colegio, ¿no? O sea, no vino, vieron varias cosas ahí. La cosa que luego se aclaró que el niño había estado con el papá y ya de ahí el papá devolvió el niño a la mamá y todo eso, pero le quedó como experiencia la importancia de poder gestionar una veracidad en la información que presento. Por ello les digo, es muy importante las funciones que el auxiliar realiza, es muy importante porque estamos hablando de menores de edad, no estamos hablando de niños, ¿sí? Ahora, también hablamos de que otra función importante es vigilar constantemente la salud e higiene de los estudiantes. Además, la cabal conservación de los materiales, muebles y equipos de la IE. Cuando hablamos de la salud e higiene de los niños, de los estudiantes, evidentemente, hablamos de poder considerar que el niño tenga que venir aseado, tenga que venir con sus uñitas cortaditas, tenemos que ayudar a que el niño se lave las manos antes y después de ir al baño, antes de comer, después de comer. Vamos a tener que darle esa atención o esa asistencia integral que el niño necesita. Después hablamos de atender a los estudiantes que se accidentan o sufran alguna dolencia y si es necesario trasladarlos al centro de salud más cercano en coordinación con el equipo directivo y los familiares directos. Uy, wow, chicos, acá me voy a hacer una pausa porque así definitivamente les tengo que comentar. Los niños se caen, chicos. Los niños si se caen, si se accidentan, el auxiliar que me diga, no, a mí ningún niño se me ha caído en toda mi existencia, para mí eso no existe. Les cuento que sí, los niños se tropiezan, se empujan, se caen, se golpean, pero nosotros estamos para tratar de prevenirlos. Ojo, tratar de prevenirlos, más no para evitar que todo pase. Porque recordemos que son muchos niños y nosotros tenemos que acondicionar el ambiente en el que están. Por eso que todas las instituciones educativas tienen, las nacionales, tienen, por ejemplo, una proporcionalidad de lo que respecta al mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo, ¿sí? Es un dinero que otorga Pronoid, creo que es Pronoid, ¿sí? A todas las instituciones para dar el mantenimiento adecuado de las instalaciones. Obviamente ese dinero no es un montón, pero el director junto con su comité tiene que verificar qué tipo de qué tipo de infraestructura, o sea, qué tipo de remodelaciones va a hacer según también la infraestructura de la institución y según el monto también que les puedan otorgar. ¿No? Entonces, obviamente no es mucho lo que les dan. Sin embargo, las instituciones pues hacen maravillas para hacer que todo funcione, ¿sí? A veces hasta se trabaja con los mismos papitos para que las instituciones educativas pues puedan mejorar en el proceso. También hablamos de vigilar de manera permanente a los estudiantes durante el recreo, las horas de clase, en los diversos áreas, en los diversos espacios de la IE, áreas deportivas, talleres, laboratorios, servicios higiénicos y otros. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema orientado a la realidad. Sabemos que hace no mucho tiempo atrás hemos visto unas noticias, no recuerdo exactamente, pero creo que fue, no sé si en Caraballo o Comas, no sé si de repente alguno de ustedes se acuerda, pero en el que un niño había sido violentado dentro de la escuela. No me acuerdo si era niño o niña. Muchos dicen, ¿no? ¿Y la auxiliar? ¿Y la auxiliar? ¿Dónde estaba?
y había sido violentado, creo que por uno de los de servicio, ¿no? Entonces, aquí, ¿a quién recae la responsabilidad, chicos? ¿Al docente o al auxiliar? ¿Que no se dio cuenta? Porque la que se dio cuenta fue la mamá, cuando el niño llegó a casa. Aquí la responsabilidad es de las dos. Y obviamente por ser líder de la institución, el director o directora. Ellos se van directamente a un proceso de investigación, un proceso legal, ¿no? El Ministerio Público se encarga de hacer las investigaciones, de hacer todas las diligencias respectivas, pero el cargo va directamente para ellas y obviamente para la persona si es que está involucrada directamente. Por eso hablamos repetidas veces, si ustedes se ven, de vigilar, de vigilancia. Tú tienes que ser, como se dice, como una leona con tus niños, protegerlos, cuidarlos, porque son tus niños, de tu aula, estar a la expectativa de quién está, quién no. Las instituciones educativas pueden tener mucho personal, pero como se dice, hoy en día estamos en tiempos en que no se conoce a nadie, que caras vemos y corazones no sabemos. Y hay una gran afectación para con los niños, con las niñas pequeñas, ¿no? Con los menores. Entonces nosotros tenemos que considerar que ahorita la salud mental a nivel mundial no está estable. Hay muchos problemas mentales y sin embargo son problemas que a simple vista no se ven en la persona. Y esto definitivamente puede repercutir en tu aspecto laboral si tú no tomas acciones de vigilancias adecuadas, ¿no? Por ejemplo, yo jamás he mandado a un niño pequeño que vaya a los servicios solo, jamás. Trataba de educarlos de tal manera, trataba, ¿no? Porque siempre hay casos, pero trataba de que vayamos a la hora, después del recreo, a la hora de entrada, y para que, no voy a mentir, también los llevaba antes de que salgan. Para que se laven las manitos, para que de repente si tienen alguna necesidad, ¿no? Y X cosas. Porque esto también es importante, ¿no? Yo también he trabajado como auxiliar, chicos. Así como soy docente, también he trabajado como auxiliar. Y también conozco mis funciones adecuadamente. Ahora, otra de las funciones generales es participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas y culturales de los estudiantes en la institución educativa. Quiere decir que yo voy a participar junto con mis niños, voy a participar junto con ellos, voy a estar junto a ellos para que nosotros podamos definitivamente observarlos. También hablamos de coordinar con la dirección o con el Comité de Gestión de Bienestar y con los padres de familia la solución de los problemas sobre conducta y puntualidad de los estudiantes a su cargo. Por ejemplo, yo también tenía un caso de un niño que me llegaba cerca a 10 de la mañana porque se levantaba tarde, que el hermanito lo dejaba, que no sé qué, no sé cuánto, ya. Y la mamá lo mandaban a recoger también tarde porque la mamá trabajaba hasta las 4, creo, 5. Entonces, al ver que el niño tenía este horario que era incompleto de aprendizaje, se le tuvo que sugerir a la señora que cambiara su turno al niño para el turno tarde. Y así, evidentemente, el niño no se perjudica. Y evidentemente fue así, el niño no se perjudicó, ya llegaba a las 12:30 directamente al colegio, se venía, ya a veces le traían su comida, a veces se venía almorzado, y su mamita lo recogía a 5:15, pero ya lo recogía la mamita. Entonces nosotros tenemos que tratar de siempre verificar, ver cuál es la mejor opción y sugerir a los papitos para que no haya una afectación con los niños. Después nosotros hablamos de poder colaborar con la entrega y recojo de las libretas de información, citaciones, comunicados, directivas y otros documentos que emita la dirección, los profesores, los tutores dentro de la institución. Entonces nosotros sabemos muy bien que vamos a hacer los primordiales en poder comunicar, en poder informar por todos los medios disponibles, habidos y por haber, tanto dentro de medios virtuales, medios físicos, que se pueda hacer llegar la información de manera global para todos. Cosa que así ningún papito dice, ay, pero a mí nadie me dijo nada. No, señora, pues en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, ahí está el comunicado, se envió tal día, tal hora y se informó. El papito tiene la responsabilidad de leer todo lo que se manda en el grupo de WhatsApp de sus menores hijos, ¿sí?
Esto les digo porque es muy necesario. Vamos ahora con el siguiente PPT, chicos. Hablemos también de poder atender a los padres de familia en coordinación con el profesor, así como para también apoyar en la organización y elaboración de la documentación, de registros varios y otros previstos en las normas vinculadas a la gestión de convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia y la tutoría y orientación educativa. Es muy importante conocer que en este proceso de entender la tutoría y orientación educativa es muy importante para poder establecer relaciones o vínculos que sean necesarios para una buena comunidad educativa o para un buen clima institucional y también colaboración con la comunidad. Participar en la elaboración de instrumentos de gestión. Esto de aquí va orientado para los auxiliares que están en el Estado, por ejemplo, en lo que es en el sector privado. Normalmente ellos tienen ya sus documentos previstos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de poder participar en la elaboración de los instrumentos de gestión, en el proyecto educativo institucional, que es un documento de gestión, en el plan, en el proyecto curricular institucional, en el plan anual de trabajo, en el reglamento interno. Tiene que participar en los procesos de evaluación también de personal e institucional. También en el plan de mejora, ¿no? Y evidentemente cuánto corresponda, ¿sí? Porque hay una serie de documentos, evidentemente administrativos, que el Ministerio de Educación o las UGELs solicitan a las escuelas, ¿no? Y evidentemente el Ministerio de Educación sabe que el personal auxiliar, personal administrativo, personal docente participa en todos estos procesos. También hablamos de poder participar en los procesos de evaluación del personal, como ya lo hemos mencionado. También hablamos de poder cuidar los recursos materiales y equipamiento que les sean asignados. Por ejemplo, hay niños que evidentemente a veces no saben cómo cuidar el material mobiliario, pero eso es muy natural porque son niños pequeños. Pero nosotros cuando hablamos del cuidar de los recursos, no solamente es de mantener los recursos por el tema material, sino porque tenemos que estar muy atentos a que el niño no se vaya a accidentar. Porque si nosotros tenemos un televisor en el aula, por ejemplo, que está con el rack que se mueve, tenemos una mesa que es muy puntiaguda, o que tenemos una mesa de maderita que tiene por ahí astillas, ¿será bueno para el entorno del niño? ¿Será seguro? No, ¿verdad? No va a ser seguro. Entonces, por ello, nosotros tenemos que aprender a cuidar y observar cuando haya mobiliario que necesita cambio, porque tenemos que prevenir también cualquier tipo de accidente. También hablamos, por ejemplo, de cuidar los materiales de cómputo y también de tener en cuenta sobre las pertenencias de los estudiantes. Entonces, todo este tipo de información es muy necesaria para ustedes, para que puedan aplicarla adecuadamente. Ahora, también hablamos de poder apoyar al responsable del sistema de información de apoyo a la gestión educativa, institución educativa CIAGIE, el famoso sistema CIAGIE, que ahora están integrados casi todos los niveles, pero sigue con muchas fallas este sistema, definitivamente, ¿no? Se pide en lo que es institución nacional a algunos auxiliares que puedan ayudar en el tema del procesamiento de resultados de evaluación, ¿no? O colaborar de repente en la entrega del informe respectivo a los padres de familia. Y otra función general es que otras que se desprendan de la presente y otras normas específicas en la materia. Quiere decir que lo que te indiquen también está dentro de lo normado, ¿sí? Entonces, para seguir continuando con este aspecto, vamos a hablar, chicos, de las funciones específicas. Estas funciones específicas que van ya directamente por cada área. Sabemos muy bien que hay auxiliar de educación en el nivel básica regular, inicial y secundaria, y en el nivel inicial, perdón, en el nivel de básica especial tenemos en el nivel de inicial y primaria, ¿sí? En la educación básica especial, chicos, básicamente nosotros ayudamos en participar en coordinación con el profesor en la elaboración y el desarrollo y evaluación de la planificación curricular del aula. También el auxiliar apoya a los profesores en el desarrollo de actividades técnicos-pedagógicas. Apoya, pero no asume la función, así que tenemos que tener mucho cuidado con ello.
Colabora en el desarrollo de las actividades destinadas a lograr la autonomía personal del estudiante, ayudar a que el niño pueda ser más independiente, ayudarlo a que aprenda en su proceso. Participar en todas las acciones del cuidado diario de los estudiantes a su cargo, que coayuden en una atención integral de los mismos. Quiere decir que vamos a tener que estar muy atentas a su propio cuidado, muy atentos. Apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia. Asimismo, colaborar en el ingreso y la salida de los estudiantes de la IE y contribuir en indagar y registrar el motivo de la ausencia de los estudiantes. Creo que esta parte sí les ha quedado claro, ¿verdad? Sobre poder contribuir en este proceso de indagar y registrar por qué el estudiante se ausentó, aunque es algo tan importante tomarlo en cuenta. Vamos a seguir avanzando. Y ahora sí nos vamos básicamente a lo que corresponde, ¿sí?, al área que estamos viendo el día de hoy. Y hablamos de las funciones específicas del auxiliar de educación en la educación básica regular nivel inicial. Aquí nosotros vamos a apoyar al profesor en las actividades formativas y de atención a los estudiantes en respuesta a sus necesidades fisiológicas, de alimentación, de recreación, salud, aseo y cuidado. Quiere decir, chicos, que yo voy a tener que estar atenta a que mi niño cuando necesite ir a los servicios, cuando está comiendo, cuando está en el recreo, en su aseo personal y su propio cuidado. Yo tengo que tomar en cuenta que mi niño es tan pequeñito que hasta se puede atorar cuando come. Por eso tengo que enseñarle progresivamente que va a ir comiendo de manera que esté tranquilo y no esté jugando, ¿verdad? Entonces, poco a poco voy a ayudar a mi niño. También voy a tener que considerar en colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes. ¿Y por qué voy a colaborar en este proceso, chicos? A ver, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué voy a colaborar? Porque definitivamente es muy importante tener la información veraz de los niños cuando faltan, cuando no, cuando salen, cuando ingresan. Y tengo que informar permanentemente cualquier inconveniente que haya, ¿sí? Por ejemplo, hace poco también hubo un caso de un niñito que iba con sus dos primos más grandecitos, que también estaban bordeando ahí la misma edad, creo que el niño tenía 6, creo 7, y sus primitos tenían 8, 10, algo así, 12. La cosa es que estaban yéndose al colegio, ¿ya? Y el más pequeñito se queda atrás. Entonces la auxiliar se da cuenta pues que falta uno, porque ella los conoce, y automáticamente escribe en el grupo WhatsApp de padres, ¿no? Diciendo, el niño tal no llega, ¿no? Entonces, en una de esas, escribe un papito y dice, yo estoy acá, lo acabo de ver ahorita y estoy acá, estoy viendo que un hombre tiene a este niño, no sé si es su familiar, la cosa es que el niño no habla. ¿Y qué era? Que este hombre había estado amenazando al niño con un cuchillo, ¿sí? Para que el niño se vaya con él y sabe Dios qué cosas le iba a hacer, ¿no? Y era un enfermo, pues por así decirlo, ¿no? Y si este papá, ya, no se hubiera dado cuenta que fue gracias a que el auxiliar lo comunicó, ¿sí? El papá lo identificó al niño, se dio cuenta que era parte del colegio, que era compañero del aula de su niña. Entonces el señor ahí no se movió, hizo un escándalo, también llamaron a la policía, todo, y efectivamente, ese hombre se lo iba a llevar para hacerle daño, le iba a hacer daño, porque lo dijo. Por ello, y es importante este trabajo colaborativo. Y también, chicos, yo siempre trato de sensibilizar a los papitos. Estamos en un tiempo en el cual hay mucha problemática respecto a la salud mental. Cuidemos a nuestros niños. Sí, si bien es cierto, los niños necesitan independencia, autonomía, pero también necesitan sentirse protegidos y seguros. Y como estamos ahora en este mundo, yo siempre trato de sensibilizar y recomendar que por favor traten de cuidar a sus niños, ¿sí? Que traten de tomar en cuenta ese aspecto importante de que el niño llegue a la escuela, de que el niño salga de la escuela y llegue bien a casa, ¿sí? Yo sé que todos no pueden de repente tener esa capacidad de poder recogerlo y dejarlo, pero tratemos de hacer un esfuerzo, ¿sí? Después hablamos, chicos, de poder informar y coordinar permanentemente con el profesor de aula sobre las observaciones a los estudiantes que requieran una atención especial
como también a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay algún estudiante que requiere alguna atención para que sea evaluado, porque nosotros vamos a tener conocimiento de ello, pues vamos a derivar al área de bienestar estudiantil, ¿no? Donde está el área de psicología también, para que pueda evaluar al estudiante. Colaborar en las aulas que tiene a su cargo, estando atento a los requerimientos del profesor como de los estudiantes, es otra de la función que cumple el auxiliar de educación. También el vigilar permanentemente las áreas libres, servicios higiénicos que estén en condiciones de ser utilizados. Por ejemplo, si yo llevo a mis niños y veo que los servicios están un poco sucios, ¿voy a permitir que mi niña se siente a orinar ahí, por ejemplo? No, ¿verdad? Lo primero que yo tengo es cerciorarme que los baños estén acondicionados y debidamente limpios para evitar enfermedades en mis niños. Por eso hablamos de cuidar su salud. También tenemos que considerar que excepcionalmente, cuando uno o más niños no es recogido por sus padres, el auxiliar de educación, en coordinación con el profesor y el director, debe asegurar que el niño llegue a su hogar. Para ello, deberá ponerse en contacto con los padres o con los tutores a través de los diferentes medios de comunicación. Asimismo, cuando uno o más niños no asisten de forma continua, debe contribuir en poder indagar el motivo de la ausencia y registrar los hechos. Lo recalco nuevamente, sumamente importante, registrar siempre. Apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia. Ese es otro punto muy importante que nosotros tenemos que considerar. Ahora sí, antes de entrar a este punto, chicos, vamos a ver un pequeño videíto que voy a compartir con ustedes, ¿sí? Sobre el aspecto de todo lo que me enseñaron los niños. Así que, por favor, mucha atención para que ustedes puedan oírlo adecuadamente. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía: si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía: les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir: ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir: un plátano. Y entonces yo diré: coméroslo. Y ellos me van a decir: no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije: ¿qué veis? Todos: un plátano. Digo: vamos bien, vamos según el guión. Y les dije: coméroslo. Y todos empezaron: ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así.
Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que hay que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra. Y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión, yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre las pizarras. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Muy bien, chicos. ¿Qué opinan del video que acabamos de ver, chicos? ¿Qué opinan al respecto? Muy interesante, ¿verdad? Me enseñaron todo, dicen. Y efectivamente, los niños tienen una mente y una capacidad resonadora muy diferente al adulto, ¿verdad? El adulto tiene que aprender a pensar como niño, chicos. Tiene que aprender a pensar como ellos, integrarse con ellos para que ellos sean comprendidos, valorados. Desde nuestra perspectiva de adultos, no podemos nosotros juzgarlos, porque ellos todavía no son adultos. Por ello, nos toca a nosotros ser niños junto con ellos.
y entenderlos desde su propia perspectiva para que ellos evidentemente pues puedan comprender ciertas actividades o ciertas estrategias que nosotros podemos aplicar poco a poco con ellos, ¿sí? Y miren que el video es hecho por un especialista que es maestro en educación inicial y primaria, ¿sí? En España, y este maestro, ¿no? Tiene una forma muy diferente de poder comprender, pero sin embargo, lo he compartido con ustedes para que ustedes puedan ver una perspectiva diferente de este proceso de aprendizaje, enseñanza, que se da entre el maestro, el auxiliar y los niños, porque nosotros aprendemos de ellos también, así como ellos aprenden de nosotros. Por eso que ellos, todo lo que observan, pues definitivamente es muy importante. Todo lo que nosotros le mostramos, ¿sí? Si ven que su auxiliar está triste, está mal, que esto les estamos fomentando a ellos sentimientos negativos. Por ello que siempre debemos separar el aspecto personal de lo laboral, ¿sí? Ahora, seguimos para poder enfatizar el siguiente punto. Y hablamos, pues, propiamente de lo que corresponde al portafolio del auxiliar de educación. Sí, chicos, el auxiliar de educación tiene su portafolio y debe contar, evidentemente, con documentación disponible y accesible de forma física o virtual y debe contener lo siguiente. Primero, su plan anual de trabajo. De ahí, su plan de tutoría y orientación educativa, sus copias de las nóminas de matrícula de los estudiantes a su cargo, el reglamento interno de la institución educativa, su cuaderno de incidencias, su fecha de seguimiento de los estudiantes a su cargo, y debe haber el registro de asistencia diaria, traslado y retiro de los estudiantes. También tiene que haber el registro o acervo documentario de informes emitidos y recibidos de atención a los padres de familia en asuntos de asistencia y actitudes de sus niños. El horario de clases de los estudiantes y profesores, el cronograma de charlas o de reuniones, tanto para estudiantes, padres de familia o cronograma de talleres, y el registro de la labor diaria que realiza en atención a los estudiantes y padres de familia. Entonces, dentro del portafolio del auxiliar de educación debe de existir sí o sí estos documentos. Claro que no en su totalidad. De repente en instituciones privadas pueden darte hasta el reglamento interno, por ahí el plan de tutoría y orientación educativa, las copias de nóminas de matrícula, que son muy importantes y necesarias, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que enfatizar que definitivamente vamos a ir mejorando en el proceso. Quiere decir esto, chicos, que nosotros vamos a complementar esta información, ¿sí? Y vamos a tener esta información eh, debidamente archivada en nuestro portafolio. Ahora sí, chicos. Entonces, evidentemente, chicos, tenemos que tomar en cuenta que este portafolio lo podemos preparar tanto de manera física o de manera virtual. Y esto nos va a dar esta capacidad de registro oportuno que debemos de tener para el proceso de supervisión que hay en las instituciones, ¿no? Usualmente lo hacen en las instituciones privadas, perdón, públicas, pero en las instituciones privadas también hacen un proceso de supervisión para saber si el auxiliar tiene todo de manera ordenada, ¿no? Y que definitivamente no le falte ningún tipo de información, ¿sí? Más que nada por el tema de las asistencias, necesidades e intereses de cada uno de los niños, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar este aspecto sumamente importante. Vamos a ir con el siguiente punto. Ahora sí, chicos. Evidentemente, chicos, nosotros hemos visto una serie de puntos importantes, ¿no? Antes de ir, por ejemplo, a las conclusiones, tenemos que enfatizar que hemos podido ver una serie de pasos, de funciones específicos para poder, evidentemente, trabajar activamente en lo que corresponde a la función del auxiliar de educación, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que considerar lo siguiente, chicos, ¿no?
que dentro de lo que corresponde a las funciones del auxiliar de educación, nosotros tenemos que considerar, evidentemente, que el auxiliar de educación tiene una serie de especificaciones necesarias, como las que hemos visto, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, una de las funciones generales más importantes? A ver, chicos, participemos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, chicos? A ver. ¿Qué nos dice, chicos? A ver, ¿qué podemos decir al respecto? Muy bien, observación, ¿no? Qué importante, ¿no? Esto es hablar de saber aplicar la observación, ¿verdad? Pero no solamente saberla aplicar, sino que yo tengo que considerar, ¿sí? Que el auxiliar de educación tiene su propio reglamento, su propia ley, ¿no? Que establece pues el funcionamiento de su adaptación, ¿no? Al proceso laboral, ¿no? Sabemos muy bien que el auxiliar de educación está contenido dentro de la ley 29944, que es la ley de la reforma magisterial. Sin embargo, hasta ahora hay un poco de discrepancia, ¿no? Respecto a ello, porque esta ley tiene una ley, un decreto, ¿no? Que establece el proceso de otro tipo de acciones, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos que contemplar que el auxiliar de educación inicial, perdón, el auxiliar de educación en general, pues sí está dentro de lo que corresponde al sector educación, ¿sí? También vamos a considerar lo siguiente. Hemos podido ver, por ejemplo, que dentro de las funciones específicas hemos hablado también de vigilar constantemente a los niños, ¿verdad? ¿Por qué es importante vigilarlos, chicos? ¿Por qué es importante vigilarlos? A ver, ¿por qué será importante vigilarlos? A ver, ¿quién participa, chicos? Porque nosotros tenemos que estar siempre muy permanentes a saber qué es lo que el niño realiza, qué es lo que el niño hace, porque puede pasar mil peligros y la responsabilidad de observación, de cuidado, de protección parte de nosotros, el auxiliar de educación, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros no podemos dejar de lado. ¿Qué otra función específica hemos visto, chicos? Voy a retroceder un poquito. Ahora sí, ¿qué otra función específica hemos visto? Por ejemplo, el informar, ¿no? El colaborar en el ingreso y la salida de los estudiantes. Algo tan importante de tomar en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que hacer que nuestro niño definitivamente pues regrese, ¿no? Que salga con la persona que lo recoja y que sea un familiar, ¿no? Porque si nosotros solamente el niño dice, chao, mis, me voy, y si yo no veo con quién se va, ¿también es responsabilidad mía, chicos? Sí, ¿verdad? Tenemos que estar pendiente del niño en cada momento, tenemos que evidentemente aplicar la observación no solamente para efectos internos, sino que tenemos que hacer una observación constante, ¿no? Tanto aspecto interno y externo, que permita que definitivamente nosotros tengamos una perspectiva del niño en su totalidad. Cuando hablamos de manejar, por ejemplo, el tema de las asistencias, ya les he explicado que es muy importante dar la veracidad del proceso de inasistencia o asistencia de un niño, porque si nosotros mentimos en el proceso, pues podemos tener ciertas complicaciones, ¿no? Que pueden existir. Así que siempre tenemos que tratar de prevenir, ¿sí? Otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta, chicos, es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos que ayudar al profesor también en el proceso de las convocatorias. Tenemos que estar al pendiente de todo lo que suceda. Por ello, chicos, tengo que finalizar mencionando algunos puntos que no están aquí, pero sí les voy a indicar, ¿no? El auxiliar de educación cumple una función vital y muy importante para una institución educativa, sobre todo para el docente de aula. El docente de aula siempre va a tener a la mano a su auxiliar. Y déjenme decirle una cosa, chicos,
que en este proceso, ¿sí? El auxiliar se adapta a trabajar con sus niños de manera individualizada. Para muchos, quizás los que recién empiezan, en alguna parte puede ser un poco complicado, pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Nosotros tenemos esta gran capacidad de desarrollo y adaptación que se va evidentemente proyectando, mejorando a través de los años y vamos agarrando, como se dice, experiencia para poder desarrollarnos apropiadamente. Es por ello que nosotros tenemos que decir en la semana de la educación inicial, chicos, porque estamos en la semana de la educación inicial, tenemos que considerar que el auxiliar de educación inicial es una parte fundamental del proceso educativo de un niño. ¿Por qué? Porque el auxiliar de educación inicial es quien orienta, quien guía al niño en este proceso de aprendizaje, quien le muestra todas estas capacidades importantes de desarrollo, ¿sí? Para que pueda integrarse adecuadamente a su entorno. Un ratito, chicos, voy a ir hasta la conclusión. Ahora sí, ¿qué nos dice este PPT, chicos, como parte final? Para concluir, chicos, sobre el perfil del auxiliar de educación, tenemos que considerar que el auxiliar es sumamente importante en las funciones que se realiza dentro de un aula. Es el apoyo que el docente requiere para las actividades necesarias en el proceso de aprendizaje del niño en la primera infancia. La primera infancia, chicos, es un aspecto tan importante a tomar en cuenta. En la primera infancia es donde el niño forja su carácter, su temperamento, es donde el niño definitivamente comienza a relacionarse, a gestionar el vínculo amical, en donde el niño pues desarrolla sus habilidades sociales, sus habilidades emocionales. Aquí definitivamente el niño comienza a gestionar su desarrollo integral, ¿sí? Considerando pues apropiadamente lo que el niño va a desarrollar poco a poco. El auxiliar de educación inicial tiene que estar comprometido y tiene que conocer estos factores importantes que conllevan al proceso evolutivo del niño. Primero que todo, chicos, tenemos que recalcar y reconocer que cada niño es un mundo diferente. Para el auxiliar de educación, aplicar la individualidad es algo que lo hace de manera progresiva, pero sobre todo considerando de que cada niño viene de un mundo diferente y evolucionan de forma distinta. Cada niño tiene un proceso de aprendizaje muy diferente al otro. Entonces, uno de los aspectos importantes que tiene que considerar también el auxiliar de educación inicial es los estilos de aprendizaje, que definitivamente conllevan a la comprensión para poder aplicar ciertas guías, ciertas orientaciones, ciertas técnicas para el proceso de aprendizaje de los niños, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enfatizar que en el proceso educativo el auxiliar de educación inicial tiene definitivamente un papel importante, un papel muy circunstancial, porque es el auxiliar quien se encarga no solamente del cuidado, chicos, de la atención, del aseo, de la higiene del niño, no, también se encarga de la parte educativa, de guiarlo, de orientarlo en su proceso de aprendizaje. Por eso que hablamos de la importancia de este proceso, ¿sí? De que el auxiliar tiene que estar debidamente capacitado, debidamente preparado, tiene que definitivamente conocer todo lo que respecta a ciertos valores importantes. Hemos hablado de los valores que el auxiliar tiene que desarrollar. ¿Qué valores hemos mencionado, chicos? Hemos mencionado solidaridad, respeto. ¿Qué más? A ver, chicos. Ya estamos por finalizar, chicos. Vamos a participar. ¿Qué más, chicos? Honestidad. Muy bien, Margarita. Claro que sí, honestidad. Empatía, muy bien. Puntualidad, muy bien, Sonia, muy bien, Edith. Evidentemente, tenemos que cumplir con la responsabilidad en respeto, ser solidarios. Muy bien, Denis. Tenemos que también reconocer que el auxiliar de educación inicial tiene que tener esta capacidad de paciencia, ¿verdad? Hemos hablado de la paciencia, este valor tan importante que no todos poseemos, ¿verdad? Y esta paciencia nos permite a nosotros, pues, evidentemente integrarnos adecuadamente entre todos. Muy bien, Edith, darle amor, ¿no? Generar este amor por los niños, que evidentemente va acompañado de respeto.
de integridad, de cuidar su propia integridad del niño. Entonces, el auxiliar de educación, chicos, tiene una función laboral muy importante y por ello que es muy necesaria que el auxiliar de educación conozca todos los valores que tiene que desarrollar y sepa cómo aplicarlos. Y sobre todo que sepa que su perfil profesional tiene que ir de la mano con los valores que va a ir desarrollando poco a poco, que tiene que ir de la mano con las funciones específicas, con las funciones laborales establecidas dentro de una normativa legal. Pero muy aparte de la normativa, chicos, nosotros tenemos que considerar que el auxiliar de educación, tanto como el docente, ejerce esta función por vocación de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy yo a tener esta gran consideración con, con mis niños, ¿verdad? Con mis niños voy a tener esta gran consideración con todos ellos y evidentemente con con el trato que voy a tener con ellos. Por eso que cuando veo a veces estas noticias en donde hay disque auxiliares que supuestamente trabajan y cuidan a los niños, pero sin embargo los perjudican, los violentan, los lastiman, pues no eres hecha entonces para esa carrera. El auxiliar de educación inicial no es una profesión o no es un cargo solamente para poder gestionarte de un ingreso económico. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que muy aparte del ingreso económico tenemos que establecer los valores importantes y la integridad de poder fomentar un debido cuidado para nuestros niños. ¿Y esto por qué, chicos? Porque los niños son muy pequeñitos y todavía están en ese proceso de conocer a todos, de poder tener esta expectativa de conocer el entorno y del respeto que se merecen, ¿sí? Así que todo niño tiene derecho a ser respetado, todo ser humano también. Así que el hecho que seas auxiliar de educación no quiere decir que seas menos o más que otros, pero sí tienes una función muy importante, porque tu labor definitivamente es la que enseña a los niños para que puedan integrarse adecuadamente a su aspecto académico, ¿sí? Así que tienes una gran labor, tienes una gran función, que es definitivamente cuidar a cada uno de los niños para su adecuado desarrollo integral. Así que chicos, para mí ha sido un gusto, chicos, estar con ustedes. Les agradezco por haber tomado atención en este tema. Así que ya nos vemos entonces el día jueves en nuestra última clase, chicos, porque el día de hoy hemos tenido nuestra cuarta clase y el día jueves vamos ya a terminar